El quebrantamiento espiritual no son solamente malas decisiones que hemos tomado, que estamos viviendo las consecuencias, aunque las incluye. El quebrantamiento espiritual no solamente es pasar por pérdidas, no solamente es pasar por fracasos, aunque son parte de eso. No solamente es sentir dolor y aflicción, aunque es parte del proceso. Así que, si no es eso, ¿qué es? El quebrantamiento espiritual es aquel dolor y aflicción de corazón que experimenta el cristiano y permitido por Dios con el fin, hay un propósito, con el fin de romper, destruir y eliminar todo aquello que no nos permite hacer la voluntad de Dios. Así que el dolor, la aflicción, la prueba, las pérdidas, las malas decisiones, tiene que tener un efecto en mi vida. Y no solamente es el de sentir dolor. Hermana, ¿cómo te estás pasando por un quebrantamiento porque tengo un dolor? No. El quebrantamiento, para que sea quebrantamiento, ese dolor, esa aflicción me tiene que llevar a decir, wow, tengo que hacer cambios. Esto es lo que tengo que cambiar. Así que el proceso de quebrantamiento se supone que lleve al creyente, se supone que lleva al creyente a reconocer sus faltas, a humillarse ante el Señor, a clamar por la misericordia de Dios y entrar en una transformación mediante cambios en sus vidas. El proceso de quebrantamiento no es fácil y es bien doloroso. Más adelante quizás voy a compartir un momentito con ustedes cómo uno de los procesos de quebrantamiento tan fuertes que he pasado. Pero hay un propósito. No nos podemos quedar nada más que con esta mentalidad de que estoy recibiendo ataques, estoy en esta situación sola porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Hay un propósito en muchas de esas situaciones que nosotros pasamos. El quebrantamiento Jesús lo ilustró en Juan 12:24, que dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús tuvo que morir para que de esa muerte y resurrección nosotros pudiéramos ser beneficiados. De igual manera, todos tenemos conductas, pensamientos, actitudes, tenemos patrones de comportamiento que tienen que morir al Espíritu Santo, que tienen que morir para que el Espíritu Santo, pueda manifestar y llevar fruto para beneficios de otros. ¿Cómo que para beneficios de otros? Porque yo no le puedo hablar a una persona de un Dios que restaura si en mí yo no he permitido que Dios me haya restaurado. Yo no puedo hablar a una persona, decirle Dios puede cambiar tu carácter si el mío yo no he permitido que Dios lo cambie. Al haber los cambios en mí, eso es un fruto que yo le puedo, que las personas ven y se acercan. Nadie se va a querer acercar a comer de un fruto o de un árbol que no dé fruto o de un fruto que no sirve. Las personas, el fruto que nosotros damos, que es el fruto del Espíritu Santo, es una combinación de diferentes elementos. Ese fruto, eso es lo que va a hacer que muchas personas a través de nuestro testimonio lleguen a los pies de Cristo. Así que el quebrantamiento permite que yo dé ese fruto del Espíritu. Así que para nosotros caminar en el propósito de Dios, ¿quiénes quieren caminar en el propósito de Dios? Para eso estamos aquí, ¿verdad? Y ver plenamente la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a rendirnos completamente a Dios. Pero no es lo único, tenemos que tomar también decisiones de cambios que solamente llegan cuando hay un arrepentimiento genuino, y esto es vital para nuestro crecimiento espiritual. No solamente es decir, Señor, me rindo, haz conmigo lo que tú quieras, y esperar que Dios automáticamente haga algo conmigo, cuando en esa transformación son cosas que Dios me está diciendo que yo tengo que hacer, que yo tengo que cambiar. Así que eso es quebrantamiento. Nuevamente, no son solamente pruebas, aflicción, ataques, es que hay cambios debido al sufrimiento, debido al dolor que eso causa, que esas situaciones difíciles nos causan en nuestras vidas. Así que, ¿cuántos saben que los viejos hábitos no se cambian fácilmente? Es difícil.
Los antiguos patrones de conducta tampoco. Las fortalezas que se han construido en nuestra mente tampoco. Y cuando llevamos tanto tiempo sin hacer cambios, y por un lado Dios teniendo tantas bendiciones para nosotros, teniendo un propósito tan grande, porque cada cual tiene un propósito para el cual fue creado, cuando Dios ve que seguimos con lo mismo y seguimos cayendo en lo mismo, en su infinito amor y misericordia, permite el quebrantamiento. En muchas ocasiones lo inicia, pero en otras lo permite. No es Él quien crea la aflicción y la adversidad, pero la permite porque es parte de su voluntad para que puedan haber cambios en mí. El quebrantamiento no es algo que debamos evitar o evadir. Es algo que debemos enfrentar si deseamos ver todo aquello para lo cual Dios nos diseñó. Así que debemos someternos a Dios durante este proceso de quebrantamiento y permitirle al Espíritu Santo que nos revele la razón del quebrantamiento que estamos atravesando y qué es lo que Dios desea que aprendamos de Él. No es solamente orar para decir, Señor, mira, mi corazón está roto, esta situación está difícil, dame fortaleza. Sí, ore por eso. Pero también, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar en medio de esto? Y no son solamente ataques, que uno diga, es que ese es ataque del enemigo. No, a veces cuando son pruebas, ¿verdad? Uno dice, ok, yo sé que es una prueba de Dios. A veces probablemente uno es inocente y se levantan cosas injustas. Pero aún así hay algo que Dios quiere romper en nosotros. Aún así hay algo que Dios quiere cambiar en nosotros. Así que cuando pasemos por estas situaciones en que quizás somos juzgados y atacados injustamente, en vez de decir simple y sencillamente, Señor, trabaja con la persona. Ok, Señor, trabaja con ellos, pero trabaja conmigo también. Enséñame qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Así que por eso fue que mencioné anteriormente que el quebrantamiento, ¿verdad? No es solo dolor, hay un propósito, hay algo que necesito aprender, que necesito cambiar. Y si no entiendo que lo que estoy pasando es porque hay algo que quiero cambiar en mi vida, voy a seguir en dolor. Y no estoy hablando nada más que de pecado. Estoy hablando muchas veces quizás de inconsistencia, de falta de compromiso, probablemente de actitud de temor, probablemente de procrastinar cosas. Así que yo creo fielmente, aunque en el quebrantamiento somos heridos, porque tenemos dolor, yo creo fielmente, ¿cuántas personas saben que dentro de la iglesia las personas son heridas? Somos humanos, eso siempre va a suceder. Yo sí creo que hay personas heridas dentro de la iglesia, pero también creo fielmente que esas personas están heridas porque se quedaron a mitad de un proceso de quebrantamiento. Se quedaron agarrados a lo que me hicieron al dolor. Pero no han buscado de Dios para decir, ¿qué necesitas que yo cambie? Y hasta que eso no suceda, esa situación no va a cesar. La situación va a terminar cuando haya en mí un quebrantamiento y un rendir. Pero si me quedo nada más que en el dolor y la aflicción, sí, hay personas heridas en la iglesia, pero están heridas porque decidieron quedarse a mitad de un proceso de quebrantamiento. Y probablemente ni usted mismo lo sepa, que decidió quedarse en la mitad de un proceso de quebrantamiento porque no sabía que lo que estaba pasando es un quebrantamiento. Así que si están pasando por situaciones ahora mismo que tienen dolor, que la oración sea, a partir de hoy, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir ya de esta prueba? Para romperme ese yo y que tú hagas en mí y terminar este proceso en mi vida. Así que, si nos quedamos atascados en el dolor y no buscando la revelación del Espíritu Santo de qué Dios es lo que desea de mí en ese proceso de quebrantamiento, me voy a pasar en dolor. Y las heridas, cuando no se atienden, ¿qué sucede? Se empeoran. Comienzan a nacer también raíces, a crearse raíces de amarguras en nosotros. Entonces, si no entiendo esto, en vez de un rendir, hay amargura. En vez del quebrantamiento, acercarme a Dios, me va a alejar de Dios. Porque lo voy a ver como un Dios injusto o como un Dios que no está viendo lo que yo estoy pasando. Entonces,
En vez de ver de que Dios me ama tanto, que permite la aflicción para mostrarme cosas que tengo que romper, que tengo que cambiar, y para eso Dios va a usar a personas. Por eso es que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Sí, hay personas en los trabajos, en la familia, hay hermanos de la iglesia que no son fáciles, no somos fáciles a veces, pero Dios utiliza a las personas para confrontar cosas que nosotros no sabíamos que estaban en nuestro corazón. Por eso es que nuevamente no podemos tomar las situaciones de manera personal, aunque tengan que ver conmigo, aunque me hayan ofendido, no lo puedo tomar de manera personal, porque nuestra lucha es ¿con qué? No es contra carne ni sangre, ¿con qué es? Es una lucha espiritual, es una lucha espiritual. Así que, si yo no entiendo esto, comienzo a pelearme con las personas. Por eso es que hay tanta contienda, por eso es que hay tanta división, por eso es que muchas veces los ministerios no pueden trabajar juntos, por eso es que se levantan tantas cosas dentro de la iglesia, porque comienzo a coger las cosas de manera personal, me ofendo, me hiero y no veo que estoy en un proceso de quebrantamiento, de que hay algo que Dios quiere cambiar en mí para yo ser mejor, para yo poderle darle lo mejor a Él, para que el Espíritu Santo pueda entonces fluir a través de mí. Entonces, ¿qué sucede? Pasan estas situaciones, comenzamos a reprender al diablo cuando no es un ataque. No es un ataque intencionado para destruirnos. Es algo que Dios permite para matar lo que nos está matando a nosotros. ¿Ok? Así que nuestro hombre exterior necesita ser quebrantado para que se manifieste el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que el quebrantamiento es tan necesario, porque si no hay un corazón quebrantado, el Espíritu Santo no puede fluir. Dios en su misericordia puede permitir muchas cosas, pero un espíritu contrito, un espíritu quebrantado, Dios necesita eso para que pueda ser Él y no mi yo, no mi ego, no lo que yo crea, sino para que sea Dios a través de mí. Así que un corazón quebrantado se rinde, se humilla, pero sin embargo, un corazón herido se defiende. Un corazón herido pelea por sus derechos, por tener la razón sin importar a quién ofenda. Una persona herida que no se rinde a ese proceso de quebrantamiento está resentida y amargada y comienza a echar culpa de sus problemas a los demás. Pero un corazón quebrantado está dispuesto a perdonar, está dispuesto a ceder sus derechos, no está buscando su propio beneficio, sino obedecer y agradar a Dios aunque duela. Obedecer y agradar a Dios aunque la otra persona piense que se salió con la suya. Porque a fin de cuentas, quien tiene el cambio soy yo, no soy la otra persona. Así que con mucha frecuencia cuando atravesamos quizás por tragedias, por los golpes de la vida, por estos ataques injustos, nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y con esa pregunta como que estamos implicando que Dios no está en este proceso. Mira lo que me está pasando, Señor, ¿dónde tú estás? No asociamos que lo que yo estoy pasando, mira, probablemente Dios tiene mucho que ver con eso, porque está confrontando mi interior. Y hasta podemos llegar a cuestionarnos el amor de Dios. Así que lo cierto es que Dios sabe lo que estamos pasando y sabe por qué lo permite. Y este fue el caso de Job, y no le voy a hacer la historia completa, pero la palabra me dice que Job era un hombre a quien la Biblia describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás se presenta ante el Señor y le preguntó, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dios preguntándole a Satanás, y Satanás le responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cerrado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oh sí, Job es recto y justo porque tú lo tienes, ese es el nene tuyo, tú lo tienes bendecido, tú le das de todo. Claro que Job va a ser bueno contigo, en otras palabras. Y a continuación Dios le dio permiso a Satanás para que tocara las posesiones de Job, pero no su cuerpo. Satanás se movilizó
en contra de Job, y sus hijos e hijas murieron, al igual que todos sus ganados, rebaños y todos sus sirvientes. Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire a este hombre de Dios, en medio de tantas pérdidas, en medio de un quebranto fuerte. Él nunca culpó a Dios por las tragedias que le estaba pasando. Y Satanás se presenta nuevamente delante de Dios. Y el Señor le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que todavía retiene su integridad? Si yo fuera Job, le decía: Señor, no sigas hablando bien de mí. Pero miren qué interesante. Mientras las personas en la tierra veían a Job como un hombre recto, mientras Job estaba pasando por tantas tragedias, que en cualquier momento, como cualquiera de nosotros, pudiéramos preguntar: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde tú estás? Mientras él estaba atravesando por eso, en los cielos había una conversación de Dios favorable de Job. ¿Cuántas veces quizás nosotros estamos pasando por situaciones difíciles? Y aunque estamos resistiendo, pero son situaciones que a veces nos molestamos hasta con Dios. Pero sin embargo, lo que Dios está diciendo: mira a mi hijo, mira a mi hija, yo sé que él me ama, yo sé que va a resistir. Pero sin embargo pensamos que Dios no se está ocupando de nosotros, que no le importa lo que estamos pasando. Esto yo lo encontré súper interesante. Así que Satanás le dijo: todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora mismo tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y entonces el Señor le permitió a Satanás que afligiera a Job, pero le exigió que guardara su vida. Satanás hizo que el cuerpo de Job se llenara de heridas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, y Job se vio inmerso en una gran miseria. La esposa de Job trató de convencerlo para que maldijera a Dios y se muriera. Sus amigos lo atormentaron con diversas acusaciones. Finalmente, Job le dijo a Dios, eso ya es en el último capítulo, después que pasó todo eso, en el último capítulo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En otras palabras, Job sabía, en el medio de ese proceso, él aprendió a conocer a Dios, y él sabía con toda seguridad, que Dios conocía la aflicción que le estaba pasando. Él sabía que Dios lo había permitido por alguna razón, que él había permitido eso en su vida. Y a través de todo este dolor de Job y de sus pérdidas, Dios nunca lo abandonó, ni siquiera por un momento. A través de todo el dolor y las pérdidas que hayas podido pasar en tu vida, quizás todas las aflicciones que tienes, quizás el rechazo que tú sientas, Dios nunca te abandona. La palabra dice que Él siempre va a estar al lado de nosotros, que Él siempre nos acompaña en el camino. El que no lo veamos o que no lo sintamos no quiere decir que no está con nosotros. Así que en cada paso del camino, Dios sabía que Satanás estaba afligiendo a Job, pero también sabía que había un propósito para eso. Así que la buena noticia para nosotros es que cuando pasamos por ese proceso de quebrantamiento, Dios sabe lo que está pasando. Tenemos que tener la seguridad que Dios no se ha olvidado de nosotros, que Él está en medio de ese proceso. Él ha diseñado un buen futuro para nosotros, y un futuro que quizás no vamos a experimentar a plenitud si no pasamos por ese proceso de quebranto. En el caso de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y declarado que no tenía cuestionamientos acerca de Dios, sino que más bien él se daba cuenta de que él era aquel a quien Dios tenía el derecho de interrogar. Yo no tengo que interrogar a Dios preguntándole por qué está pasando eso, dónde tú estás. No, yo entiendo que Dios es el que me tiene que interrogar a mí y decir: ¿por qué no has cambiado? ¿Por qué no me entregas todavía eso con lo que llevas cargando? Quizás es culpa. Quizás es un pasado doloroso y todavía lo seguimos arrastrando. Así que esto es una posición absoluta de entrega, la de Job, cuando reconoció: sin importar lo que yo esté pasando, Dios tiene el derecho sobre mi vida,
y Él está conmigo en todo este proceso. No sé para qué, no sé qué es lo que va a salir de esto, pero yo sé que hay algo bueno porque le servimos a un Dios bueno. Aunque pasamos por las peores tragedias de nuestra vida, Dios sigue siendo bueno. Así que cualquier cosa que nosotros pudiéramos experimentar o cualquiera que sea la forma que nosotros pudiéramos ser quebrantados, Dios va a tener un final bueno para nosotros también, como lo tuvo con Job, que lo bendijo al doble. Pero más allá de eso, hubo un cambio en el interior de Job. Recuerden que el propósito de Dios no es quebrantar nuestro espíritu ni romper nuestro corazón, es quebrantar nuestra terquedad, es quebrantar muchas veces nuestra autosuficiencia, es quebrantar nuestra voluntad. Así que cuando pasemos por aflicción, por dolor, por situaciones difíciles, en vez de preguntarnos, ¿sabrá Dios lo que me está sucediendo? ¿Realmente Dios es ese buen padre que dicen, realmente se preocupará por mí? La pregunta debería ser, ¿entiendo yo lo que me está sucediendo? Me interesa saber, en medio de esto, qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Dios prepara las circunstancias para nuestro quebrantamiento de dos maneras. Primero, algunas veces construye o permite la situación que nos va a confrontar con aquello que Él desea cambiar. Dios no provoca un quebrantamiento solamente por el concepto de quebrantamiento. Es que ya Él vio, ya Él identificó, Él sabe lo que nos tiene detenido, que muchas veces nosotros lo sabemos, pero otras veces que nosotros no lo sabemos. Pero Él lo sabe. Y de la otra manera que Dios prepara las circunstancias para nuestro quebrantamiento es que simple y sencillamente nos permite seguir por nuestro camino, nos permite seguir que tropecemos. Es como que yo no necesito hacer nada, tú solito lo estás haciendo muy bien, sigue para que vea las consecuencias. Y nos chocamos contra una calle sin salida, contra una pared y íbamos ahí a pura velocidad. Y ese quebrantamiento llegó por mi propia terquedad de yo querer hacer mi voluntad. No fue Dios, pero Él lo permitió para que yo vea que ya yo tengo que hacer cambios, que hay algo que yo tengo que cambiar. Así que nosotros no podemos acelerar ese proceso de quebrantamiento, pero somos expertos alargándolo con nuestra terquedad, con nuestra rebeldía, quizás con consumirnos en ese dolor y sin buscar qué es lo que Dios quiere que yo cambie, qué es lo que Dios quiere hacer. Job 42, 3 al 5, quiero leer esta porción textual, dice, por tanto he declarado lo que no comprendía. Ya Job experimentó a Dios de una manera tan diferente que ahora yo no hablo de Él por lo que yo escuché, por lo que yo conozco. Ahora yo hablo de Él por mi experiencia con Él. Antes yo hablaba, pero no entendía. Ahora yo hablo y yo entiendo hasta lo que yo misma estoy diciendo, porque he tenido esa experiencia de ese encuentro con el Señor, de ese proceso. Y dice, demasiado maravilloso para mí que no sabía. Tú dijiste, ahora me vas a escuchar y hablaré. Y muchas veces, y eso es Dios, Job dice que Dios dijo, tú dijiste, ahora voy a hablar y tú me vas a escuchar. Porque a veces tenemos que pasar por ese quebrantamiento porque Dios habla, pero no lo escuchamos. Y Job dice, he sabido de ti solo de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Así que el Señor quebranta a nuestro hombre exterior de dos maneras. Primeramente lo hace en forma gradual y segundo, repentinamente. ¿Y cómo es esto? Pues mira, algunos creyentes enfrentamos adversidades diariamente, de forma gradual. Hay un problema, hay una situación, o quizás, ¿le ha pasado a ustedes como que tienen el mismo problema? Se repite lo mismo, pero unas situaciones diferentes, con personas diferentes, pero es el mismo problema. Yo he escuchado personas que dicen, a mí me atacan en todos lados y tienen problemas en los trabajos, y tienen problemas con los vecinos, y tienen problemas con los familiares, y tienen problemas en la iglesia. Si siempre tengo el mismo problema, bueno, pues la probabilidad es que quizás el problema lo cargo yo. No es que siempre se repite. ¿Por qué siempre se repite lo mismo? Porque si hay un factor común
¿Qué tienen todos esos grupos? Es mi presencia. Pues quiere decir que las probabilidades son altas de que sea yo la que tenga que cambiar algo. Entonces, Dios permite esas situaciones de manera gradual para ver si nosotros nos rendimos. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos de manera gradual, día a día estamos enfrentando esos problemas, hasta que inesperadamente llega un golpe fuerte porque Dios nos está dando oportunidades y no nos rendimos y tiene que llegar ese quebrantamiento repentino. Así que cuando usted pase por un proceso de quebrantamiento, quizás lo veamos como algo que sucedió de la noche a la mañana, pero si realmente miramos hacia atrás, vimos las señales. ¿Por qué no cambié? ¿Por qué no cambié la decisión? ¿Por qué no hice tal cosa? Dios nos da señales. Así que esto es lo bueno del Señor, que no necesariamente tenemos que llegar a ese quebrantamiento extremo para hacer cambios, porque Él nos da oportunidades, nos da señales. Así que si estás pasando por el mismo proceso, por la misma situación, Dios te está dando la oportunidad de que hagas cambio antes que llegue ese quebrantamiento inesperado o ese quebrantamiento repentino. ¿Por qué a veces pasamos por eso gradual? ¿Por qué desde que vemos ya la primera situación, la segunda, por qué no hacemos cambios? Porque de repente, ¿verdad? Y se nos viene esto de que la gracia de Dios me cubre de todo. Y la gracia de Dios, gloria a Dios por ella. Pero dentro de su gracia Dios nos da oportunidades. Pero es esa paciencia, es ese amor, es esa oportunidad que nos está dando esperando un cambio. Dios sabe las batallas internas que tenemos. Dios sabe que algunos procesos en unas personas son más largos que en otras. Pero está la intención de hacer cambios, están luchando por cambiar. Pero lamentablemente hay otras personas que ven dentro de esa misericordia que Dios continúa bendiciendo, que Dios continúa haciendo, pues yo no estoy tan mal porque Dios como quiera me sigue bendiciendo. Y abusamos de la gracia del Señor. Así que si no entendemos la necesidad del quebrantamiento, no nos vamos a rendir a ese proceso. Así que el quebrantamiento, claro está, nos transforma para cumplir ¿qué? ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Dios quiere transformar nuestro corazón y cuando nosotros nos acomodamos a nuestra comodidad, ¿verdad? En nuestra zona de conformidad, va a llegar un momento en el que algo nos va a remover ese nido donde estamos acomodados. Nos va a llegar un momento en que, por ejemplo, si estamos muy confiados con nuestro trabajo, porque eso es lo que me da a mí mi seguridad económica, y claro, tenemos que trabajar y todo, pero cuando ponemos eso por encima de Dios y ya me comienzo a ver que mi proveedor es mi trabajo y comienzo a poner a Dios a un lado, a quitarle tiempo, es cuestión de tiempo en el que vamos a perder ese trabajo. No es que no trabajemos, no es que no seamos responsables por nuestro trabajo, pero cuando lo vemos, que por ejemplo, yo tengo mi trabajo secular, pero yo sé que Dios me llevó ahí en su misericordia, Dios me provee a través de mi trabajo. El quebrantamiento es necesario para que madure nuestro carácter. A través de las crisis, de los momentos difíciles, en los que parece que no tenemos escapatoria, han tenido situaciones en las que ya como que han tratado de hacer cambios, han tratado de buscar soluciones y ya se sienten como que todo el mundo está en contra de uno y estamos como con la espada contra la pared, la espalda contra la pared, como que ya no vemos ninguna otra opción. A veces ahí es cuando decimos, bueno, solamente me quedo orar cuando, ¿verdad? Se supone que sea lo primero que hagamos. Pero cuando llegamos a ese punto en que ya me siento que no hay escapatoria, ya me siento que no tengo control de la situación, ya yo no sé qué hacer, ese es el punto en que Dios nos quiere llevar para nosotros decir, ok, Señor, me rindo. Haz tú, enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga. Ya tienes mi atención. Enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga. Así que en esos momentos comenzamos a buscar de Dios y todo aquello que nos distraía, nuestra atención de Él, lo tenemos que esparcir, lo tenemos que echar a un lado para nosotros enfocarnos en el Señor y en ese proceso que estamos pasando. Así que el quebrantamiento es lo que nos hace acercarnos a Dios. Cuando estamos quebrantados, entonces es cuando clamamos a Dios.
Cuando hay necesidad, cuando estamos enfermos, cuando las cosas quizás no van bien en el matrimonio, con los hijos, ahí se intensifica nuestra búsqueda de Dios. Lamentablemente, pero es así, somos humanos. Y no debiera ser, porque si quizás no es que las pruebas no vayan a venir, pero muchas de esas pruebas, muchos de esos procesos de quebrantamiento llegan porque descuidamos nuestra relación con el Señor. Así que hay cuatro factores, ¿verdad? O 4 obstáculos comunes que nosotros levantamos, los convertimos en obstáculos en ese proceso de quebrantamiento. ¿Ok? Y quiero compartir estos 4 porque muchas veces estoy pasando por el proceso, si no entiendo que es un quebrantamiento, incurro en estos 4 factores sin darme cuenta y me frustro, la fe se me va, las fuerzas se me van, porque digo, ¿qué es lo que está pasando? Que Dios no hace, que no veo nada, llevo tiempo orando, ayunando y no veo nada, porque estamos incurriendo o estamos levantando 4 obstáculos. Hay muchos, pero estos son los más comunes. El primero es el obstáculo de la autosuficiencia. Llegamos a los pies de Cristo porque reconocemos que Él es poderoso, ¿verdad? Y confesamos con nuestra boca, Señor, tú eres mi Rey y mi Señor. Pues quiere decir que se supone que Él tenga el gobierno de mi vida, que yo le entrego mi voluntad a Él. Pero en el camino se me olvida que Él es el Rey y Señor. Aunque estoy por Él y para Él, comienzo a vivir mi vida sin Él. Quiero cambiar, pero no dependo del poder del Espíritu Santo de Dios. Y sí, hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros, tenemos que dar pasos, pero esos pasos, si no dependiéramos del Espíritu Santo para poder, si el Espíritu Santo no fuera necesario, para poder hacer esos cambios, ¿para qué entonces le sirvo al Señor si yo puedo sola? Entonces nos frustramos porque quiero cambiar este hábito, porque quiero cambiar esta manera de vivir, porque quiero perdonar y no puedo, porque me enfoco en mi autosuficiencia, en lo que yo puedo hacer en vez de buscar y pedirle al Espíritu Santo que me ayude. Dentro de esa autosuficiencia, muchas veces, y hay muchas personas que son dadas a la obra del Señor. Y hay personas que de verdad de corazón quieren ayudar en todo y en lo que sea. Pero muchas veces nos comenzamos a envolver en actividades, nos comenzamos a envolver en cosas, en hacer para Él, pero no le pregunto a Dios dónde es que tú me quieres poner. A mí me encantaría estar en la adoración. El problema que yo tengo es que yo canto bien, pero se escucha mal. A mí me encanta la música, pero tengo que bregar con eso. Ni modo, ¿qué voy a hacer? Pero entonces, invertimos y está bien que ayudemos, pero muchas veces abandonamos nuestro llamado y no sabemos cuál es nuestro llamado porque estamos sirviendo en cuanta cosa hay. Porque quiero ayudar y está bien y Dios bendice el trabajo que hace, pero tienes que buscar cuál es tu llamado, dónde Dios te quiere poner. Entonces muchas veces Dios permite situaciones que comienzas a trabajar en un ministerio, hay fricción, hay un problema, me voy de ahí porque ahí no me quieren, en ese ministerio me voy para el otro y en el otro también tienes problemas y le damos queja al pastor y ya no puedo aquí y ya no puedo allá. Detente. Probablemente el problema no son las personas, es que Dios te está diciendo no te quiero ni aquí, ni aquí, ni aquí, aquí es donde te quiero. O te estás aferrando a una posición, a un ministerio, que ahí no fue que yo te llamé. Porque te necesito. Mientras estamos en un lugar donde Dios no nos llamó, estamos ocupando una posición que le corresponde al otro y la nuestra está vacía. Y ahí es que el enemigo se mete a ocupar posiciones ilegítimamente, porque nosotros las abandonamos, porque le dejamos el espacio. Así que muchas veces pasamos por estos mismos procesos de quebrantamiento, por nuestra propia autosuficiencia, porque yo soy la que quiero cambiar. Una de las jóvenes de la iglesia me había comentado hace tiempo ya que a ella le gusta aprender, que ella quiere pasar sus propias experiencias para ella poder aprender, aunque le den consejos.
Y yo le dije, sí, pero muchas veces en esa experiencia puede que haya una situación que te marque. Y hay veces que no tienes la oportunidad de hacerlo de nuevo porque hasta hay muchas veces que las personas han perdido la vida. No hay una segunda oportunidad. Entonces, si nos aferramos a esa autosuficiencia, vamos a seguir pasando por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. Así que nunca debemos olvidar que nosotros solamente somos barro y Dios es el alfarero. Jeremías 18, 2 al 6 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. Él no le preguntó la vasija, según a él le parecía mejor hacerla. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer con vosotros como esto alfarero, casa de Israel, como el barro en manos del alfarero, así somos nosotros en las manos de Dios. Tenemos que dejar que Él nos moldee. Y duele, y hay presión, y nos aprieta, pero tenemos que dejar que Él nos moldee. El segundo obstáculo para este proceso de quebrantamiento, y levantamos este obstáculo, el obstáculo de los dones y talentos. Pero ¿cómo eso va a ser un obstáculo? Los dones y los talentos. El problema con los dones y talentos no es tenerlos, es descansar y apoyarnos nada más que en ellos. Cuando confiamos en los dones naturales que Dios nos ha dado, pensando que con ellos lo podemos usar como nosotros querramos, que nosotros nos vamos a abrir puertas en la vida en base a depender de esas destrezas, de esos dones, de esos talentos, sin buscar la dirección de Dios, porque si Dios me lo dio es para yo usarlos para Él. Entonces, me enfoco nada más que en mis dones, me enfoco nada más que en mis talentos y no procuro que Dios se manifieste a través de ellos. Entonces Dios permite un quebrantamiento para que yo vea que mis dones y talentos no son suficientes si no hay presencia de Dios. Por eso es que hay muchas personas que quizás, un ejemplo que lo puedo presentar más fácil, quizás son muy buenos músicos o quizás son muy buenos adoradores. Tienen muy buena voz, tienen ese don, tienen ese talento y comenzaron buscando de Dios y comenzaron a adorar. De repente se enfocaron en que qué bien yo lo hago, qué bien yo sueno, nadie canta como yo y ya lo comienzan a hacer sus dones y sus talentos, no para Dios. Es porque ahora yo soy el que sé o yo soy la que sé. Cuando eso sucede, que empleamos nuestros dones y nuestros talentos para nosotros mismos y dejamos a Dios a mitad del camino, se nos olvida que Él nos los dio para glorificarlo a Él, ahí es cuando comenzamos a notar adoradores que de repente adoran y ya no se siente nada. Ya no hay presencia. Quizás Dios me puede dar el don de la oratoria, de yo poder comunicarme para que yo predique su palabra. Pero si lo que me gusta nada más es hablar delante de la gente y no estudio, no busco, no escudriño su palabra, yo puedo predicar y nadie va a ser bendecido. El Espíritu Santo no se va a mover. No va a haber una palabra que Dios en su misericordia utilice a través de mi boca para marcar el corazón de las personas. Porque lo que yo estoy buscando es demostrarle a la gente cuánto yo sé y cuánto yo he estudiado. Que la gente vea que yo estoy preparado, pero se me olvidó, dejé en el camino, que esto yo lo hago para que sea Dios. Yo soy nada más que portavoz del mensaje de Dios. Y mis dones y mis talentos son para Él. Quizás tengo el don y el talento de liderazgo y comienzo bien para Dios, pero a veces este sentido de tener autoridad se transforma en algo que solamente se dedica a poder y puedo ser muy buen líder, pero comienzo a lastimar a las personas, comienzo a herir. Ahí es que se deshace el ministerio, no por la gente, es que yo como líder dejé a Dios a mitad del camino. Y esos talentos y ese don que Él me dio para poder dirigir, no lo estoy usando para Él. Ahí Dios, en su infinito amor y misericordia, permite el quebrantamiento para que yo vea que lo dejé a Él
fuera de esos dones y de esos talentos que Él mismo me dio. Entonces Dios permite situaciones adversas para que veamos que los dones no solo son para usarlos, sino para usarlos para Él. Con el corazón correcto, buscando que sea Él el que se glorifique y porque hay un propósito con ellos. Hace años yo tuve la experiencia, cuando yo comencé los caminos del Señor, había esta adoradora, de estas adoradoras que Dios lo usaba tanto que tú sabías que el día que ella le tocaba adorar, algo Dios iba a hacer. Y ella se recostó mucho en eso. Y yo veía que domingo tras domingo, en ese momento la iglesia comenzaba a las 6 de la mañana, los servicios se tenían que hacer hasta las 5 de la tarde. De repente comenzaba a adorar y la voz se le iba y empezaba a toser y no podía. Y domingo tras domingo era peor. Ella siempre decía, el enemigo no quiere que yo cante, y a veces se quedaba a mitad de canción. Y yo era nueva, pero dentro de mi ignorancia, porque yo no era nueva, yo decía, pero si aquí hay gente ayunando desde las 6 de la mañana, ¿cómo es posible que cada domingo el enemigo se meta para que ella no cante? Yo no lo entendía. Lamentablemente, como dentro del equipo, ella era la persona que Dios más usaba, pues abrió una puerta para el enemigo para que ella sentirse en posición de empezar a rechazar a otros, porque tú no cantas tan bien, tú no haces esto tan bien, yo soy la líder. Y Dios permitió hasta llegar al punto que perdió la voz y no pudo adorar más, se apartó de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con los dones y talentos que Dios nos dio. Son para emplearlos para Él. El tercer obstáculo que levantamos en medio del proceso de quebrantamiento es desear mantener el control. Y nosotras las hispanas, especialmente las mujeres, queremos tener control de todo prácticamente. Mira, no mientas, que eso no es de Dios. Dice, no. Probablemente por la crianza que tuvimos. Probablemente porque en algún punto de la vida nos quedamos solas con nuestros hijos. Y somos las que tuvimos que tomar decisiones. Y nos acostumbramos a eso y de repente tratamos a Dios de igual manera. Queremos tener el control de todo. Entonces, cuando el desear tener el control de mi proceso que estoy pasando, de la prueba, de la aflicción, de ese quebrantamiento, es un obstáculo para que Dios pueda hacer en medio de ese quebrantamiento. Y hasta que no haya un quebrantamiento, ese dolor, esa aflicción, esa prueba se va a seguir repitiendo. No va a parar. Porque Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar de la manera que nosotros estamos. Entonces, nacemos ya por naturaleza con una, ¿verdad?, independencia orgullosa. Entonces, no le entregamos a Dios el 100% de nuestras vidas y voluntad. Le decimos, Señor, te entrego esto, pero hay otras cosas que nosotros guardamos para nosotros. Nos resistimos al cambio. Hay veces que ni tan siquiera presentamos las cosas en oración por miedo a que Dios nos diga que no. Porque yo quiero tener el control. Esa es la decisión que yo quiero tomar. Entonces, muchas veces también hasta sabemos que estamos mal, pero no cedemos. Quiero tener el control. Yo sé lo que la Biblia dice, yo sé que dice que tengo que perdonar. No, pero es que este caso es diferente, no, con esto olvídate. No, yo no quiero saber de la persona, no hay perdón que valga. Sé lo que dice la Biblia, pero quiero seguir haciendo mi voluntad. Y como parte de ese control, cuando sí le presentamos la situación al Señor, le decimos cómo nosotros queremos que Él la resuelva. Y eso todavía es mantener. No, ya yo se lo entregué al Señor, pero Él sabe que yo lo que necesito es que Él haga esto y esto. Y vamos a seguir en ese proceso porque no hemos sido quebrantadas o quebrantados. Y esto es un obstáculo. Hay personas que saben que tienen áreas que necesitan ser redimidas y no las quieren entregar a Dios porque se justifican diciendo, es que nadie es perfecto, es que yo soy así, yo siempre he sido así, la gente sabe que yo soy así. Dios me hizo así y Dios me acepta así, Dios me ama así.
Miren, con todo respeto, si hay algo que en este caminar yo he aprendido, antes yo miraba con admiración de, wow, qué persona tan segura, tan firme. Esas personas que decían, yo no, yo soy firme, yo soy íntegra, yo digo las cosas como son. Pero en el proceso he aprendido que eso no es una buena característica, porque la persona lo que está diciendo, a mí me falta autocontrol, a mí me falta dominio propio, porque tú puedes tener tu punto de vista, tú puedes decir lo que tú quieras, pero no tienes derecho a ofender a otras personas. Entonces muchas veces nos justificamos con cuán honesto yo soy, que yo tengo que decir las cosas como son, porque es una justificación de que yo no tengo discernimiento, yo no tengo sabiduría, yo no tengo tacto con la gente. Y otras veces, como parte de esto de decidir mantener el control, intentamos algo en específico y fracasamos. Y volvemos y lo intentamos y fracasamos. Entonces, mi pastor dice que hay personas que dicen que Dios les abrió la puerta, que Dios les abrió una puerta específica que estaban pidiendo en oración, pero esa puerta no abría y le empezaron a meter patadas y patadas y patadas y patadas y patadas hasta que ellos mismos la abrieron y dicen, wow, Dios me abrió la puerta. Y muchas veces, si yo estoy tratando de hacer algo y no se me da, seguimos intentando porque mi intención es hasta que se me dé. En vez de echarme hacia atrás y decir, Señor, probablemente esto no sea tuyo. Pero no, entonces, como Él permite el quebranto, es decir, ok, sigue. Wow, Dios me abrió la puerta. Y de repente entraste por esa puerta y lo que encontraste ahí, esto no era lo que yo pensaba. Esto no fue lo que yo pensé que Dios me iba a permitir. Y no encontramos bendición, encontramos heridas, tomamos malas decisiones y después decimos, Dios, ¿dónde tú estás? Pues te estaba aguantando la puerta, pero tú la metiste patada, pues te la dejé que la abriera. Así que ese autocontrol, el querer tener control es un obstáculo. Así que si usted está pasando por un proceso de quebrantamiento y muchas veces en su corazón usted siente que tiene que perdonar a alguien y dice, ok, lo siento, está bien ya, se me pasó. Eso es tener control. Porque yo no quiero perdonar, así que yo lo dejo en las manos de Dios. A veces decimos, no es que yo no soy quien para perdonar, que te perdone Dios. A veces oramos a, Señor, mira esta situación, mira esta persona, haz justicia. Pero pensamos a justicia no que clarifiques y rectifiques y que la gente vea lo que hay. A veces oramos a justicia y lo que tenemos es esta imagen de un rayo cayéndole encima a la persona. Oraciones con el corazón incorrecto. Porque aún así, en ese proceso, se supone que yo ore por mis enemigos. Porque si esa persona está incurriendo en una actitud y en unas acciones que son incorrectas, quiere decir que su corazón no está correcto, quiere decir que necesita a Cristo, que necesita convertirse de nuevo. Pues yo tengo que orar por esa alma. Pero quiero tener el control. Y el cuarto obstáculo es nuestra respuesta. Nosotros somos quienes decidimos el resultado de nuestro quebrantamiento. Podemos elegir responder al quebrantamiento con ira, responder con amargura, responder con odio, o podemos señalar y golpear a aquellos quienes según nosotros son la causa de nuestra aflicción y dolor. Nosotros somos los que vamos a decidir. Sin embargo, la manera de encontrar la bendición es volvernos a Dios para que Él nos sane y nos lleve a la madurez. Nosotros somos quienes decidimos si vamos a rendirnos, confiar en Él y obtener el beneficio de ese quebrantamiento o si seguimos en el mismo ciclo de pruebas, de desierto, de aflicción. Hace más de 10 años atrás, yo pasé por una situación bien difícil, una prueba bien difícil, cuando eso, en ese momento de la iglesia donde yo estaba, no había sido, no era todo, sí, ya era pastora asociada, estaba dirigiendo a las damas, y se levantaron una serie de ataques que para mí, que eran injustos. Yo llevaba tiempo liderando un equipo de damas, liderando no solamente siendo el líder, decir qué es lo que vamos a hacer, sino que yo prácticamente dormía con mi celular al lado de mi cama y me entraban llamadas a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana y casi no dormía porque yo me sentía responsable y estaba ahí para las personas
Y de repente se levantaron todos estos ataques y yo decía, el equipo del trabajo, no es que la gente tome posiciones o tome lados, pero nadie se levanta a decir nada. Nadie defiende a uno. O por lo menos decirle, estamos orando, no se preocupe. Nada. Nada. Y en mi corazón comenzó a crearse dolor y comenzó incomodidad. Comenzó resentimiento. Dios, por su misericordia, cada vez que yo daba clase, Dios siempre me ha llevado en el área de sanidad interior, y cada vez que yo daba clase, el Espíritu Santo hacía, solamente por la misericordia de Dios. Pero en ese proceso, ya mi corazón, ya yo me sentí incómoda. Yo no decía nada, pero me sentía incómoda con el equipo de trabajo, porque tanto que yo le he dedicado a ustedes, tanto tiempo, tanto lo que estamos haciendo, y ante cosas injustas, que se saben que son injustas, nadie dice nada. Y en las reuniones de trabajo, comencé a tratarlas de una manera ruda, que estaba mal. Permití que ese proceso, esas injusticias, comenzaran a cambiarme, pero de manera negativa. Comenzó a crearse raíces de amargura. Y en mi trato con ellas, yo sé que a muchas, especialmente a una, la herí mucho. Pero para mí, allá ustedes, eso se lo buscaron ustedes, porque esto es injusto y ninguno de ustedes dice nada, ok, pues vamos a bregar con esto. Me tocó un día dar una clase y yo dije, como ahora yo estoy pasando lo que es un quebrantamiento, lo que es una prueba, ahora sí yo puedo predicar porque yo sé lo que se siente y la gente va a ver. Ese día prediqué, mire, yo creo que yo dejé el sudor ahí, no pasó nada, porque tenía el corazón incorrecto, pero también porque tenía cosas que tenía que cambiar y personas a las que yo había herido y no me importaba en ese momento. 2 o 3 días después, el pastor da una prédica y en medio de esa prédica, Dios me habla a mi corazón y Dios me enseña, para mí mi comportamiento, yo no lo estaba haciendo a propósito, es que se justifica que yo estoy pasando por una situación difícil, pues claro que estoy molesta, pues ese va a ser mi comportamiento, la gente tiene que entender. Y Dios me confrontó y me mostró y me permitió sentir el dolor que esa muchacha específicamente yo le había causado, que lo único que yo pude hacer era ir a donde ella y tirarme encima a llorar. Porque yo dije, Señor, en esa ocasión, cada vez que nosotros tenemos una oportunidad de compartir la palabra de Dios, es una oportunidad que hay que aprovechar porque hay alguien que necesita escuchar. No es un altar para yo justificar mi posición y desquitármela con la gente, aunque yo sea víctima. Y cuando yo hice eso, porque el quebrantamiento duele, cuando Dios te muestra que tú estás mal, duele. Cuando Dios te muestra que en medio de las injusticias, tú tienes que humillarte y pedir perdón a la persona y estar ahí para ellos, duele. No son cosas que uno tenga que hacer porque uno siente hacerlas. Duele porque uno no las quiere hacer, pero uno entiende que tiene que ser obediente. Entonces, cuando Dios me mostró eso, yo dije, Señor, yo entendí que en ese día, en esa clase, el Espíritu Santo me dijo, ¿tú quieres ir sola? Porque no quieres, ok, vete tú sola. Y me abandonó. Y yo dije, Señor, yo no quiero pasar por eso nuevamente. Yo sé algo que a mí me enseñaron desde que yo comencé en los caminos en el Señor es siempre buscar la presencia de Dios y que en todo lo que uno haga se mueva el Espíritu Santo. Pero Dios tuvo que trabajar conmigo en ese proceso de quebrantamiento. Y yo siempre hago el cuento que el que fue mi pastor, que falleció, un día porque yo me iba a la iglesia y me metía ahí en las noches llorando, Señor, pero mira esta injusticia, que esto, cuando Dios me mostró que yo era la que estaba mal, aunque fuera víctima, como quiera, no excusaba, yo estaba mal, porque Dios también quería transformar mi carácter. No era que tenía un carácter fuerte, al contrario, era un carácter demasiado temeroso, demasiado débil. Y en ese proceso Dios quería fortalecerme. Pero yo me tiré más al lado de la amargura y el resentimiento porque no entendía. Cuando Dios me muestra que es que Él quiere romper eso, y el pastor me pasa por el lado y me dice, ¿estás aquí orando? Sí, yo llorando, sí. Dice, está duro, ¿verdad? El quebrantamiento está fuerte. Y yo, sí, pastor. Y empezó a reírse.
yo sé. Así mismo, yo sé. Pero me dijo, es que tú no ves a dónde Dios te quiere llevar. Y tienes que pasar por esto. Así que no nos podemos justificar en medio de ese proceso de quebrantamiento, aunque tengamos dolor. Olvídate si las personas piensan que se salieron con las suyas o no. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Quizás hay alguien a quien tú tienes que perdonar, porque hasta que no perdones, vas a seguir con esas raíces de amargura que probablemente ni tú te has dado cuenta y de repente ves que le pasa a la gente que se ha alejado de mí, que se está manifestando la amargura. Hay pasos en fe que se supone que tomes, pero el temor te ha arropado tanto y Dios quiere romper con ese temor y está diciendo, Señor, pero es que yo no veo nada. Es que se supone que hayas dado paso. O quizás diste pasos incorrectos y Dios quiere regresaste, Dios quiere hacer cosas grandes contigo, reconoce que te equivocaste, pero aún estás cargando con la culpa. Y Dios te está diciendo, suelta la culpa. Hay cosas que yo quiero hacer contigo. Y Él permite ese quebrantamiento. Así que, ¿cómo comienza ese quebrantamiento, ese proceso de quebrantamiento que el Señor hace? Pues primeramente Él va a elegir el área de la vida que va a ser ese blanco, que va a ser esa área que Él va a atacar, que Él va a señalar, que Él va a romper. Y cada uno de nosotros tiene un área que necesita ser quebrantada y Él va a elegir eso. Nosotros tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y muchas veces pensamos que con lo que Dios va a lidiar son con los puntos débiles. No, porque nuestros puntos débiles cuando los reconocemos se los entregamos al Señor. Pero nuestros puntos fuertes muchas veces son los que Dios utiliza para atacarlos porque dependemos demasiado en ellos. Dios va a elegir cuál va a ser el área de atención. Ya yo estoy casi terminando, no sé si la duración quiere. Entonces, una vez Él elige, ¿verdad? Esa área, puede que sean deseos de nuestro corazón, que estamos enfocados nada más que en hacer esto, en tomar esta decisión, y Dios dice, ahí esa decisión o ese sueño que tú tienes o esa meta que tú tienes que no es mía, que te está llevando a la concentración, tengo que trabajar con eso. Una vez Dios elige esa área que va a ser el blanco de su atención, comienza a acomodar las circunstancias. Ok, la hermana que está allí, ok, Dios conoce tu nombre, yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. Y Dios dice, la hermana fulana, mi hija, esta área es la que yo quiero romper. Así que voy a comenzar a organizar circunstancias, a poner personas claves que son las que van a atacar esa área que yo quiero romper. De la misma manera en que las áreas que están sujetas a quebrantamiento responden a la voluntad de Dios, lo mismo sucede con las circunstancias que nos llevan a ser quebrantados. Esas circunstancias responden a lo que Dios quiere hacer. Algunas veces Dios construye la situación que nos confrontará con aquellos que Él desea cambiar en nuestras vidas y otras veces nos va a permitir experimentar las consecuencias devastadoras de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestro pecado, incluyendo muchas veces el que seamos expuestos públicamente. Yo estuve en un proceso de liberación. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, una de las cosas que Él comenzó a trabajar conmigo fue el de entrar en la liberación. A mí me gustaba ver mucho eso. Y le estaban haciendo liberación a una persona y hay veces que hay personas que de buena, ¿verdad?, quieren ayudar en ese proceso de liberación. Pero hay otros que quieren aparentar que son los más que más y déjame que yo trabajo con esto. Y esa persona, Dios estaba trabajando con ella porque tenía que hacer unos cambios. Y le decía, tienes que hacer cambios, seguir lo mismo, seguir lo mismo, seguir lo mismo. Cuando le están haciendo liberación a esta persona, que la persona, a otra persona, que esta persona que tiene que hacer cambios, que ya había sido confrontada en muchas ocasiones, no hacía cambios, el demonio le dice a la persona, ¿qué vas a venir tú a ponerme mano si tú sabes que tú le eres infiel a tu esposa con esta persona? Tenemos que tener mucho cuidado. Hay áreas en nuestras vidas que hace tiempo Dios nos está diciendo que cambiemos, que cambiemos, que cambiemos. Va a llegar al punto que vamos a estar expuestos.
No porque Dios quiere exponernos y que pasemos la vergüenza, es que nos lo está diciendo de tantas maneras que eso es lo que nos mantiene atados, viviendo muy por debajo a lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, Dios permite, Dios selecciona el área que Él va a atacar, que va a confrontar, y permite circunstancias y personas para trabajar con esa área, incluyendo el que seamos expuestos, en que cosas salgan a la luz. Nuevamente, nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Y no estoy diciendo esto, y el Señor sabe, no estoy diciendo esto con el ánimo de crear temor en las personas ni nada por el estilo. Es que hay un Dios que es real. A veces actuamos pensando que Dios no sabe lo que estamos haciendo en secreto, o que Dios no le revela a las personas cosas que... Y todos somos imperfectos. Todos estamos batallando en algún área de nuestras vidas. Pero una cosa yo es recostarme a que no voy a hacer cambios. ¿Por qué no? Pero yo voy a seguir juzgando a las personas, yo voy a seguir predicando la palabra, pero no voy a hacer cambios. Eso es muy peligroso. Así que, una vez Dios elige el área, una vez Dios elige las circunstancias y las personas, elige herramientas. ¿Y qué herramientas puede utilizar Dios? Pues muchas veces comentarios hirientes, en mi caso acusaciones falsas, informes, no sé, cosas negativas que se digan de uno. Y Dios utiliza grandes desafíos que inicialmente parecían ser abrumadores o parecían ser de desastres, pero son las herramientas que Dios utiliza para quebrantarnos. Él es quien escoge esas herramientas. Así que de la misma manera que no podemos decirle a Dios cuándo Él va a quebrantarnos, tampoco podemos decirle de qué manera Él debe hacerlo. Ok, Señor, yo lo voy a hacer, pero permite que pase esto y esto y esto. No, Dios quiere quebrantarnos a su manera. Así que yo no sé qué herramienta Dios puede estar utilizando contigo. Yo sí sé que es algo que tiene que ser doloroso, porque duele. Y hasta a veces, como dije, pudiera ser injusta, o quizás lo ves como algo merecido por consecuencias de tus actos, pero sea cual sea, no es un castigo, no es para romperte, es una herramienta que Él está utilizando porque hay algo que Dios quiere hacer contigo que es mayor, que probablemente hasta tú mismo se lo has pedido y Él dice, ok, pero tengo que romper esto en ti, tienes que cambiar esto. Así que el quebrantamiento no es para toda la vida, si nos rendimos. Termina cuando nuestra voluntad está quebrantada y rendida a Dios en sumisión. El quebrantamiento es necesario y es de bendición, así que no nos podemos quedar estancados en el dolor, en la culpa ni en la aflicción. No podemos dejar que la terquedad y la rebeldía nos mantengan en ese proceso de quebrantamiento. Porque muchas personas, por no rendirse a ese quebrantamiento, han perdido familia. Hay muchos matrimonios que se han divorciado porque ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. Porque ninguno de los dos, o uno, si puede tocar el piano si quiere, o uno de ellos no quiere cambiar. ¿Cuántos hijos no se hablan con los padres y cuántos padres no se hablan con los hijos porque ninguno quiere aceptar su error, o perdonar, o pedir perdón? ¿Cuántos hijos se han criado sin su papá o su mamá porque tenían un carácter, eran personas abusivas, físicas y emocionalmente? Y por no aceptar cambiar, por no buscar ayuda, por no reconocer sus faltas, no están en la vida de sus hijos. La rebeldía dentro de ese quebrantamiento y el uno levantarse en contra de ese proceso y resistirlo, nos puede llevar a alejarnos de Dios. Porque preferimos escondernos del Señor que preguntarle a Él, ¿qué tú quieres que yo haga? La terquedad, la rebeldía en el quebrantamiento nos lleva a perder ministerios y no ver cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos estamos aquí porque hay un llamado, porque hay un propósito,
No fuimos llamados solamente a congregarnos. Nos congregamos porque recibimos herramientas. A través de ahí aprendemos. A través de ahí Dios nos confronta para nosotros poder aprender y hacer cambios. Pero todos tenemos un llamado. Así que, ¿habrán personas que están pasando por quebrantamiento? Déjenme ver las manos. ¿Quieren saber cómo aprovechar el quebrantamiento? ¿Qué hacen en medio de eso? Primeramente, reconocer la condición. Acude delante del Señor y pregúntale qué área desea Él mejorar en tu vida. Y esto hará el proceso más corto. Esto hará que el proceso se termine. Es más, pónganse en pie. Ya yo estoy terminando. Aquellas personas que están pasando por ese proceso de quebrantamiento y como dije, quieren aprovecharlo y quieren decir, ok, ¿qué voy a hacer? Y que reconocen, ok, Señor, yo pensé que esto eran ataques. Señor, yo pensé que tú eras injusto. Yo no sabía que estaba pasando por un quebrantamiento. O quizás estás pasando por una aflicción y tú dices, contra, quizás es que hay algo que Dios quiere cambiar en mi vida. Les voy a pedir que se acerquen al frente, que vengan al altar. Así tú que estás en este proceso de quebrantamiento, ¿qué vas a hacer? Ahí con tus ojos cerrados, reconoce tu condición. Este es el primer paso. Y muchas veces es el más difícil, ya que nosotros como seres humanos nos cuesta reconocer cuando las cosas no están marchando de la mejor manera en nuestras vidas. Quizás pasamos al frente y muchas personas van a decir, pero ¿cómo va a ser? Porque hay veces que tenemos una pantalla para que la gente no vea que estoy pasando por una situación difícil, porque lamentablemente hay personas con el espíritu de los amigos de Job que dicen, por algo tienes que estar haciendo, fulano de tal algo tiene que estar haciendo para que esté pasando por eso. Y no entienden que solamente Dios quiere trabajar con el interior, porque hay algo mayor que Dios quiere hacer. ¿Cómo aprovechar ese proceso? Una vez que tú reconoces esa área, si sabes cuál es, entrégale al Señor. Si ahora mismo no sabes cuál es, solamente tú con el Señor, Señor, enséñame, dime qué es lo que tú quieres que yo cambie, qué es lo que tú quieres romper. Una vez haz eso, disponte a cambiar. Cuando ya sabes qué área Dios quiere tratar contigo y reconoces tu condición, hazte disponible para el Señor. Dale permiso. Dile, ok, Espíritu Santo, ya sé que quieres romper esto o ya sé que quieres romper algo. Dejo que tú hagas en mi vida y rompas lo que tengas que romper. Luego que haces eso, disponte a ceder. Cede ese control. Cede esa terquedad. Cede ese temor. A veces los temores al cambio nos hacen entrar en procesos de quebrantamiento, porque Dios quiere que tú cambies, que des un paso en fe, que hagas algo y estás detenido, estás detenida. Y llénate del Señor. Una vez cedes, te apropias de lo que Dios desea en tu vida. Permite que Dios ponga su carácter en esa área de tu vida para que cada día seas más como Él. Y al hacer esto, vas a atravesar ese proceso de quebrantamiento. Un corazón quebrantado no es un corazón roto, es un corazón listo para ser usado por Dios. Y yo sé que ustedes que están aquí son personas que anhelan ser usados por Dios, aunque piensan que Dios no los puede usar. No importa la lucha interna que tengas, no importa los años que lleves batallando en esa área. Dios te está diciendo que en este día hay plan para tu vida. Hay cosas que Él quiere hacer contigo. Lo que estás pasando no es castigo de Dios. Lo que estás pasando no es una prueba eterna, es solamente un proceso de rendirte para que Dios pueda hacer en ti.
vas a tener un corazón quebrantado. El corazón quebrantado sabe perdonar. El corazón quebrantado sabe amar. Hay personas que quieren amar a su esposo, a su esposa, a sus hijos y no saben cómo, tratan y no pueden porque hay unas situaciones internas que necesitan ser rotas. Hay personas que han herido a otras y no quieren hacerlo porque es que no saben cómo mostrar amor, cómo mostrar afecto. Con ese corazón quebrantado vas a saber amar. Le vas a dar la gloria al Señor, vas a alcanzar restauración y por sobre todas las cosas vas a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. No le temas al quebrantamiento, no le temas a lo que en ese quebrantamiento Dios vaya a remover de tu vida, no le temas a los cambios que vengan, no le temas a dar pasos. Dios no te va a quitar algo que Él necesite. Dios no te va a romper para que tengas un corazón herido y que después no te pueda usar. Dios no te va a privar de algo que Él necesita para tu llamado. Lo que hayas perdido, ya lo perdiste. Ya el pasado pasó. Pídele al Señor que te muestre y que te ayude, que el Espíritu Santo te ayude a pasar por este proceso, porque ya yo sé que tú estás cansado, cansada de pasar por lo mismo. Padre, en esta hora, Señor, te presento a cada persona que pasó al frente diciendo: estoy pasando por un quebrantamiento, Señor. Te presento a las otras personas que el dolor es tan fuerte, que quizás no pasaron al frente, pero sí te abrieron su corazón y te están diciendo: Señor, yo te necesito en este proceso. Te pido, Espíritu Santo, que entiendan que la situación que están pasando no es para romperlos, sino para hacerlos mejor, porque hay un llamado, hay un propósito, hay algo, Padre, que tú tienes preparado para ellos, Señor. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a cada uno de ellos, Padre. En esta hora venimos en contra de toda culpa, venimos en contra de todo lo que el enemigo quiera poner en sus mentes de acusación, de decirle: no, vas a caer en lo mismo, mentiras del diablo. En esta hora, Padre amado, Señor, declaramos, Padre, que estos corazones quebrantados, mi Dios, tú los restauras, Señor. Dale fuerzas ahora mismo, el que está batallando con algo y siente que no puede, dale fuerzas para hacer cambios, Padre amado. Señor, te damos gracias por tus misericordias, mi Dios, que son nuevas cada mañana. Te damos gracias porque en este día tú nos estás haciendo un llamado. Tú nos estás diciendo que tú no nos has descartado, sino que estamos en un proceso, porque tú cuentas con nosotros y necesitas que hagamos cambios, Padre. Señor, todos aquellos obstáculos al quebrantamiento que haya herido tu iglesia, que haya herido personas, que haya herido ministerios, Padre, que por alguna razón hayan causado algún tipo de división, de contienda, de malestar, hermanos que no se hablan, que no se llamen, Padre, que como parte de ese quebrantamiento te pido, mi Dios, que haya perdón, que haya unidad, que haya restauración en tu cuerpo, Señor. Porque necesitamos estar unidos para lo que tú vas a hacer con tu iglesia, especialmente en estos tiempos. Gracias por cada uno, Padre. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús.